Ya. Ahora tenemos nuestro sistema controlado con PID simulado en MATLAB, ¿cierto? Vamos a tener, bueno, para empezar, el mismo sistema que teníamos antes. El mismo sistema que teníamos aquí, ¿verdad? Solamente que esta vez tenemos algunos elementos extra. En este caso tenemos la velocidad de referencia, que va a estar conformada por una velocidad inicial, porque yo en este caso consideré un modelo donde hay una velocidad inicial y puede haber una perturbación, que esa perturbación puede significar o cambios de velocidad o cambios de alimentación, ¿verdad? Entonces en este caso este escalón que representa cambios de velocidad también va a representar un cambio de alimentación, porque al final finalmente va a llegar como tipo de error al PID, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Aquí básicamente va a entrar el voltaje de referencia, se va a restar con la velocidad, va a entrar la velocidad de referencia, se va a restar con la velocidad entregada por el motor, va a dar un error, se va a entregar al PID y el PID va a hacer los respectivos ajustes dependiendo de los parámetros que están determinados aquí, ¿cierto? Ahí. Voy a iniciar con parámetros base, todos en uno. Ok, voy a agregar mi carga, porque aquí en las instrucciones nos dicen que tiene que tener pues, una tensión nominal con un torque de carga del 0,8 por 1, ¿cierto? Entonces voy aquí y sería 10 por 0,8, ¿verdad? Sí. Aquí lo puse en 4, voy a poner en 0 para tener que la máquina está empezando a accionarse con una carga, ¿ya? Y voy a tener una velocidad de referencia inicial que yo la determiné como 1500 y como estamos en el primer caso donde nos piden un escalón del 20% de la tensión de alimentación, voy a expresarlo aquí. Entonces tengo que mi alimentación es de 110 y le voy a agregar aquí un 120. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque se va a entregar 1.2, sí. Porque se va a entregar la alimentación y se va a entregar un 20% más, ¿verdad? Entonces, tengo los parámetros en pie, tengo el torque de carga y vamos a accionar con los parámetros por los parámetros de 1, ¿ya? Por defecto. Entonces, podemos ver que efectivamente la perturbación, porque yo inicié con el torque de carga, ¿verdad? En 0, pero aquí mi perturbación la coloqué en el tiempo 2 para poder ver claramente cómo afecta al sistema. Porque aquí tengo un funcionamiento con la alimentación normal y ocurre un cambio en la alimentación, ¿verdad? Que se expresa con un escalón. Entonces, en la corriente se ve claramente. La corriente de arranque sube así muy rápido, baja y después vuelve a subir y se va al estado estacionario. Después tenemos la velocidad que sube a la par del arranque, porque el arranque, ¿verdad?, el que le da el impulso, comienza a subir, eh, debido a la carga, no puede subir como hasta ahora habíamos visto que era como algo así, sino que baja, como que tiene una baja, ¿por qué? Por el mismo efecto de la carga, porque recordemos que la carga, aquí también hay como que necesita la carga alimentarse, ¿verdad? Entonces hay una disminución en la velocidad por el mismo efecto de la carga y después cuando aumentamos la alimentación, como que la velocidad tiene un impulso extra que la hace finalmente llegar a su estado estacionario, ¿verdad? Si nos fijamos, en estado estacionario logran los mismos valores. En estado estacionario la velocidad entregada por el motor va a lograr, voy a simularlo por más tiempo para que se vea más claramente.
aquí este display, bueno, el scoop va a ser como mi osciloscopio, ¿verdad? Aquí al scoop que va a llegar el torque eléctrico. Y también, igual que en el caso anterior, voy a agregarle la carga, o sea, perdón, la corriente. Voy a analizar el torque eléctrico y también quiero ver la corriente. Entonces voy a poner ahí un mux, cosa de que el torque eléctrico se va a graficar junto con la corriente. Ya, ahora sí. Entonces, ya. Tengo que mi corriente se va a las nubes. Y tengo, bueno, el mismo comportamiento que habíamos descrito antes, ¿verdad? Aquí le voy a cambiar un poco los colores para que no se repitan. Entonces, en el display 1, no, en el display 2. La velocidad de referencia la voy a poner en verde, más gruesa. Y la velocidad del motor la voy a colocar en magenta. Ok, ya. Entonces agrego ahí, ahí agrego la leyenda. Sí. Entonces vamos a tener en morado la corriente de armadura, en azul el torque eléctrico, en verde la velocidad de referencia y en rosado la velocidad real. Como podemos ver, habíamos hablado antes de los controladores, teníamos el proporcional que veía la amplitud, que en este caso podemos ver que no hace falta arreglar la amplitud porque aquí nosotros estamos esperando una velocidad de 1500 y estamos como en los 1100. Ya, entonces hay que cambiar el proporcional. ¿Qué más hay que cambiar? Lo vamos a ver después de aplicar el proporcional. Entonces, esto lo tenemos en parámetros de 1, 1 y 1 para el proporcional integral diferencial. Que en 1 también están generando un control, solamente que no es como el control mínimo, por así decirlo. I igual a 1 y D igual a 1. Ahora, bueno, esta parte de aquí, de los efectos de los parámetros del controlador, la voy a ir haciendo a la par que hago estas dos, porque me sirve para demostrar cómo funciona el controlador haciendo uso de estos mismos casos, ¿verdad? Entonces aquí voy al controlador, cierro la gráfica que ya tenía y voy a jugar con los datos. Este display de aquí, por si acaso, porque no lo había explicado quizás, no recuerdo, es un display que me muestra los valores en el estado estacionario. ¿Los valores de qué? De la velocidad de las dos cositas que entran aquí al MUX, de la velocidad del motor arriba y la velocidad de referencia abajo. ¿Ya? Pero son los valores estacionarios. Esto, que los dos valores sean iguales no significa que las señales sean iguales, solamente que en el estado final van a tomar esos valores. Esos valores van a depender del tiempo de simulación, en este caso como es 20 y en 20 segundos ya alcanza a llegar al estado estacionario, entonces claramente me va a entregar valores estacionarios porque son los valores del final de la simulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Eso estaba desconectado, a ver, revisemos. Ah, no, qué raro. Bueno, entonces voy aquí a trabajar con los valores del P y D. Primero vamos a jugar con el proporcional, porque como habíamos visto, faltaba mucha amplitud al principio, ¿cierto? Veamos que de inicio los valores estacionarios están iguales. ¿Qué pasa cuando aumento la amplitud? Cambian. ¿Ven? La velocidad del motor es menor a la velocidad de referencia, que es la que está bajito, ¿verdad? ¿Y eso por qué?
porque recordemos, como había explicado en un principio, que el control proporcional produce un error permanente, y que el error permanente es un error en el estado estacionario. Es decir, aquí en el estado estacionario va a generar un error tal que la señal de referencia, bueno, aquí tengo que cambiar eso, aquí en el display, velocidad del motor en el tiempo, esto está en magenta y la velocidad de referencia en verde. Muy bien, ahora sí. Entonces, como podemos ver, se genera un error permanente debido a que al control proporcional. Como podemos ver, el control proporcional nos ayudó mucho aquí, pero en el estado permanente no. Voy a aumentar un poco más el proporcional para poder llegar a la amplitud que deseamos la poner, a ver, con 10, no, con 8. Y voy a aumentar un poco más el integral, porque recordemos que, como había explicado antes, el control integral reduce los errores del proporcional. ¿Por qué? Porque el control integral se preocupa del funcionamiento, por así decirlo, a largo plazo o en el tiempo. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, 2, porque como habíamos visto, lo malo de este tipo de control es que genera sobreoscilaciones. Entonces voy a ir tanteando y no poniendo valores tan altos para evitar las oscilaciones, ¿verdad? Si nos fijamos, la combinación de los dos controles nos ayudan a acercarnos cada vez más a lo que buscamos. Por ahora no hay sobreoscilaciones, así que no sería necesario tanto usar el diferencial, ¿verdad? Yo decidí usar el diferencial porque es más efectivo, y aparte que no es como que el diferencial no esté actuando, porque en uno también hay un cierto control en el diferencial. ¿Ya? Entonces el diferencial también está actuando, pero en menor medida. Porque de hecho, si yo sacara el diferencial, bueno, ya he hecho la prueba, pero se produce así como una oscilación. De hecho, probémoslo. Pongo el PI nomás, voy a usar solo un PI, y si lo acciono, ¿ven? Efectivamente, como que me voy acercando y el estado estacionario está bien, pero aquí se generan sobreoscilaciones. Y como habíamos dicho, esas sobreoscilaciones, ¿cómo se solucionaban? Gracias al control diferencial, porque el control diferencial es el que me genera un control, o sea, el que me corrige, el que me corrige cambios instantáneos en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí con ese 1 está haciendo mucha diferencia. Entonces aquí le voy a subir un poquito la amplitud, al integral no, porque en cuanto a las oscilaciones estamos bien. Entonces le subí, y si nos fijamos, el error en estado estacionario se hizo mucho menor que el que teníamos inicialmente, y en el inicio estamos de una forma mucho más cercana. Voy a agregarle un poco más al integral para ver qué tal funciona con 3. Y acciono, miren, si nos fijamos, el estado estacionario se solucionó, pero la oscilación es como que no. Con 3 ya demasiadas sobreoscilaciones, así que voy a dejarlo. Voy a probar a aumentar el derivativo, aunque no creo que haya mucho efecto, porque como no hay sobreoscilaciones, como que quizás no. ¿Ven? Como que disminuye las oscilaciones, pero se me genera un problema de amplitud, así que voy a ver si con una compensación en la amplitud arreglamos algo. Voy a ponerle 12, vamos a accionar, vamos a rezar, y al final me queda casi lo mismo, ¿verdad? Voy a aumentarle uno más al integral para ver si se solucionan los problemas estos, pero un poquitito, 3.5.
Entonces acciono, si me fijo el estacionario ya está igual y veamos cómo está el inicio, que es como lo más complicado hasta ahora. Estoy llegando, voy a agregarle un poco más proporcional, voy a ponerle 15, veamos con 15. Ya, como que si nos fijamos estamos aumentando y aumentando y aumentando el proporcional, pero no estamos logrando mucho. Así que voy a ir al caso anterior donde yo sentí que me estaba funcionando mejor esto. Así. Graban el derivativo en 2. Ya. Creo que ese era. Se me olvidó cuáles eran los valores donde quedaba bonito. A ver. Probemos. Bueno, vamos a dejar este en 1, vamos a dejar este en 2 y vamos a aumentar este a 15. A ver qué tal. Ya. Voy a aumentar el derivativo a 2 para ver qué tal, si me logra calmar esas sobreoscilaciones que tenía. Sí, me las calmó y yo creo que para no seguir alargándonos voy a dejarlo aquí. Aunque el anterior, el anterior que había obtenido era más bonito, pero bueno, como que se me perdieron los valores que eran, no recuerdo. Creo que esto era así. Bueno, vamos a dejarlo como lo había hecho, con 15, 2 y 2. Ya, pero en resumidas cuentas se puede ver claramente cómo va actuando el PID, ¿cierto? Yo creo que quizás si tuviese un poco más de conocimiento del PID podría quizás lograr valores más efectivos, pero por ahora esto es lo más cercano que puedo lograr. ¿Ya? Aquí como que estamos igual cerquita, como que hay variaciones, pero como se vio, si uno va trabajando y jugando con los valores del controlador, uno puede lograr tener mejores resultados, ¿cierto? Igual como dije, la diferencia no es tan grande. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia de 50 RPM, así que tampoco algo tan terrible para, para el tanteo que hicimos, ¿verdad? Y también aquí la sobrevelocidad tampoco es tan terrible. Así que ahí tenemos el caso 1 y le voy a sacar el pantallazo. Como podemos ver, el PID como que va solucionando los problemas de velocidad, sin embargo la sobrecorriente, o sea, la corriente de partida sigue siendo explosiva, y eso no lo controla el PID. Si quisiéramos controlar eso, tendríamos que hacer un PID para el proceso de la corriente, ¿verdad? Pero en este caso nos estamos limitando a controlar la velocidad. Entonces, en el segundo caso que nos dicen determinar el comportamiento del motor ante un escalón de más 20% en el torque de carga considerando el control PI de velocidad. Bueno, aquí tenemos que el torque de carga que tenemos es de 0,8, e igual que en el caso anterior que voy a hacer yo,
voy a multiplicar esto por 1.2. Me va a salir un torque de 9,6 y voy a eliminar esta perturbación aquí por 0. ¿Por qué? Porque ya no estoy trabajando con ese tipo de perturbación. Ahora mi perturbación va a ser un aumento en el torque de carga, ¿cierto? Y para que sea más notorio, no lo voy a hacer en el 0.8, lo voy a hacer sobre el nominal. O sea que va a tener una carga del 120% de la nominal y la voy a aplicar a los 2 segundos para que podamos ver el cambio y ver qué tal también funciona el controlado frente a un cambio de carga, ¿verdad? Entonces, si vemos en el estado estacionario los valores están alejados, por poquito pero alejados. Y si iniciamos la simulación, le voy a disminuir el tiempo para que podamos verlo más de cerca. Entonces, si yo disminuyo el tiempo, puedo ver más detalladamente. Y tengo aquí sí, muy bien. Y tengo aquí en rosado mi velocidad, ¿cierto? Ah, ya. Yo decía, ¿por qué la carga no está afectando? Y es porque tengo los controladores. ¿Ya? Si se veía bonito es porque estaba el PID. Entonces ahora voy a ver con los valores en el mínimo y voy a meterme aquí. Ahora sí podemos ver el efecto de la carga. Nos fijamos aquí en el 2, se produce el cambio en la carga. Entonces va subiendo. Ven que aquí arranca el motor y va aumentando su voltaje, o sea, va aumentando su velocidad porque la velocidad de referencia está de 1500, ¿verdad? Esa es la velocidad que queremos llegar. Entonces va aumentando y al haber un torque de carga, como que hay una pequeña perturbación, pero que no afecta tanto. Entonces, para que esa perturbación no afecte realmente, voy a aumentarla. A ver, va a hacerla al 200% de la carga nominal. Veamos qué tal. Bueno, sigue sin afectar como terriblemente. A ver, pongámosle 100 para que se vea el efecto en la curva. Ahí. Bueno, creo que 100 era demasiado. Como que ahí sí que se ve que la máquina arranca, llega como que se está acercando a la velocidad deseada, pero hay un torque de carga que le hace bajar y esta vez sí se nota la baja. También se nota en la corriente porque la corriente tiene que aumentar para alimentar esa carga, ¿verdad? Entonces, en el segundo 2 podemos ver que hay una baja en la velocidad por todos los aspectos que habíamos explicado anteriormente, de que la máquina tiene que sacrificar un poco de energía de sí misma para poder mover la carga, que es su objetivo, ¿verdad? En el modo de motor. Y después llega a su estado estacionario. ¿Ya? Entonces, para esta carga horrible, voy a intentar usar el PID. Voy a probar los mismos valores que habíamos tenido antes. 10, 2, 2 y 2. Veamos qué tal. El valor estacionario, pero es porque tiene muy poco tiempo. Como que ya. Entonces, sí, tenemos que aquí el PID efectivamente nos mejoró bastante la situación porque antes teníamos una curva muy feita, pero ahora tenemos una curva casi recta, como que casi ni le afectó el cambio de carga, pero todavía hay como una pequeña variación. Así que si nos fijamos, esa pequeña variación puede ser podríamos arreglarla con un poco más de integrativo. Probamos con un 3 en integrativo. Probemos. ¿Por qué no modifico la amplitud? Porque ya la amplitud como que
si la sigo modificando no va a hacer mucho efecto porque ya estoy en el estacionario bastante cercana y en general estoy muy cercana en la amplitud. Si nos fijamos, si aquí agrandamos, mi diferencia como que está entre 50 y 100 RPM. Pero por probar voy a aumentar un poco el proporcional. Porque igual teniendo en cuenta de que le puse una sobrecarga de torque del 1000% porque le puse un torque de 100 cuando el torque nominal es 10, así que igual tampoco es un control menor, como que PID lo está dando todo. Entonces aquí vamos y veamos, no, me pasé, estábamos bien como estábamos y abusé. Probamos con el 3. Si nos fijamos como que en pequeñas variaciones de los parámetros del PID ya hay grandes cambios. Ah, no, no era el integrativo el que me estaba generando problemas, era ese valor el que le aumenté aquí. Voy a dejar en 10 nomás porque me parecía que en 10 estaba perfecto. Y luego aumenté el integrativo. Si nos fijamos, pequeños cambios en los parámetros del PID generan grandes cambios en la curva. Como habíamos visto, aquí este se representa con U porque esta es la excitación. Recordemos que como había explicado, el PID que va a hacer va a agarrar el error y va a decir ya, de acuerdo a este error voy a alimentar la máquina de esta forma para compensar esos errores. Y esa excitación se representa con una U. Por eso esta es la excitación que va a generar el PID. Y si nos fijamos, esa excitación va a depender de qué, de un Kp, que está aquí, que es ese proporcional. El integrativo es básicamente la integración del error y se produce de hecho una oscilación porque a medida que aumenta el grado de una función se va acercando como a un comportamiento medio oscilatorio. Y lo que hacemos cuando nosotros integramos es aumentar el grado de una expresión y después tenemos el derivativo que básicamente es derivar el error y multiplicarlo por un factor TD que es una constante. Esto es una constante, que dependen del tipo de control, ¿verdad? Y el derivativo disminuye el grado, por eso es que el derivativo como que compensa el integrativo, porque como que el integrativo hace lo suyo y el derivativo como que le baja un poquito. Pero como tenemos estas constantes, dependiendo de la constante también va a ser el nivel de aporte que va a tener el control, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, se nos puso fea la cosa, así que vamos a volver a lo que teníamos antes, que ya estaba bastante bien, la verdad. Entonces vamos a volver y sí, ahí tengo mi expresión, que fue es como lo más cercano que puedo lograr el tanteo. Si nos fijamos, como dije, igual en comparación al valor deseado, como que este valor igual es bastante decente con unas variaciones de 100 RPM a 50. Obviamente que con un trabajo más fino y más detallado se podría lograr mejores resultados, ¿verdad? Entonces aquí voy a agregar listo. Entonces ahí lo tengo con el control. Esto era del 2.2. Esto era con P igual a 10, con I igual a 2 y el D igual a 2,5. O era, no, era igual a 1. Sí. Y aquí tengo el otro, que este es, uy, lo voy a achicar un poco para que me caiga en la misma página. Ya.
Entonces este es con P igual a 10. ¿Y qué otros valores tenía? Tres y 2. Ya. Entonces aquí tengo I igual a 3 y D igual a 2. Ya. Este era 2. Sí. Ya. Y voy a agregar el caso donde todos eran iguales a 1. Voy aquí a sacar mis valores. Voy a sacarle aquí pantallazo. Y tendríamos finalmente todos los puntos de la tarea cubiertos. Entonces hemos finalizado con lo solicitado hasta ahora en la parte de los casos. Aquí están todas las referencias que utilicé, igualmente las voy a agregar en la descripción del video. Bueno, para todo lo que es teoría, siempre el Chapman como base. También utilicé lo visto en cátedra y las presentaciones del profesor Horacio. También utilicé como para los parámetros utilizados, me guié de este paper que se puede encontrar en internet así buscando tal cual este nombre. Aquí están los autores y es del 2014, donde ellos estimaron parámetros para un modelo de motor DC, o sea, de motor CC, sin escobillas. Como que me inspiré en esos parámetros, pero también yo agregué un poco de lo mío, como que fui tanteando para también obtener gráficas bonitas, ¿verdad? Entonces es un poco de eso, un poco de aquello. También para lo que es el control PID utilicé el OGATA de Ingeniería de Control Moderna y también utilicé este paper que, bueno, lo utilicé más que nada. Aquí se puede ver que dice control de velocidad de un motor de corriente continua usando MATLAB y su integración, que es el paper que había dicho anteriormente es... Uy, se me perdió. Desarrollo 1. Aquí está, este paper de aquí. Bueno, ahí está agregado en el archivo, también lo voy a agregar en la descripción del video. Y lo último que usé también, o sea, lo otro que usé para los parámetros también fue este modelo que hizo un usuario del centro de ayuda de MATLAB, que modela un sistema de control para un motor de excitación independiente. Y bueno, aquí está el link por si lo quieren revisar. Pero como dije, voy a agregar todo esto en la descripción del video. Ya. Y para finalizar,